Buenos días, tengan todos mis compañeros presentes y la profesora Yelve París. Mi nombre es Beisy Romero, en la Cátedra de Metodología e Investigación, sección 27111 del programa de educación, mención orientación. Daremos a conocer sobre el término de métodos cuantitativos, origen y contexto histórico de aparición del mismo, características del método cuantitativo y fases del método cuantitativo. A continuación se desarrollará Historia del método científico según Francis Bacon 2002. En su filosofía del paradigma positivista nos expone los siguientes aportes que dan origen en el siglo XVI y XVII. Precursor de la corriente positivista, que afirma que el único conocimiento auténtico solo puede surgir de las afirmaciones de las teorías a través del método científico. Se basa en el método hipotético deductivo o lógico, construida o método de la ciencia y su percepción sensorial en la formación de ideas. Tal evolución se comprende en la investigación operativa, la cual tiene reseña histórica durante la Guerra Mundial, después de la Guerra Mundial, a mediados de los 50, a principios de los 80 y en los últimos años aparecen los métodos meta-heurísticos o métodos avanzados de gestión, los cuales contienen algoritmos genéticos, algoritmos reconocidos simulados, búsqueda de tabú, redes neuronales. A su vez, la investigación operativa tiene otros tópicos, los cuales se basan en las fases del método y sus modelos. Y la misma tiene tipos, como son la programación lineal, flujo de redes, programación lineal entera, teoría de juegos, teoría de toma de decisiones, programación dinámica, técnicas de modelado y simulación de eventos discretos. Del método cuantitativo, según Meredith de Gall, Joyce Gall, Walter Bohr 2003, Fernández y Díaz 2002. Podemos decir lo siguiente: aportes. En la investigación cuantitativa, los investigadores y estadísticos suelen desplazar marcos matemáticos y teorías para obtener el resultado de los datos que obtienen de los participantes. Comúnmente son datos numéricos, los cuales desarrollan las siguientes características. Asume que la realidad social es relativamente constante y adaptable a través del tiempo. Se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico. Esto observa relaciones causales entre fenómenos sociales desde una perspectiva mecanicista. Asume una postura objetiva, separando su postura con respecto a los participantes en la investigación y la situación. A su vez, estudia poblaciones o muestras que representan poblaciones, haciendo una medición penetrante y controlada. Asimismo, estudia conducta y otros fenómenos observables. Estudia el comportamiento humano en situaciones naturales o artificiales. Esto genera datos numéricos para representar el ambiente social. A su vez, analiza la realidad social descomponiéndola en variables, tomando así los conceptos preconcebidos y teorías para determinar qué datos van a ser recolectados. Emplea métodos estadísticos para analizar los datos e infiere más allá de los datos, y emplea procedimientos de inferencia estadística para generalizar las conclusiones de una muestra y una población definida. Esto nos lleva a la parte confirmatoria, inferencial y deductiva. Bases del método cuantitativo según Roberto Hernández Sampier en 2014. Podemos decir, ¿qué es la recolección de datos? Es elaborar un plan detallado de procedimientos que conducen a reunir datos con un propósito específico, los cuales determinan las fuentes de donde se toman los datos.
La localización de las fuentes de donde se toman los datos son los medios o métodos por los cuales se recolectan dichos datos, en donde vamos a tomar en cuenta la siguiente fase. Fase número 1, la idea. Concebir la idea a investigar es la primera fase, en la cual nos podemos hablar de la segunda fase, que es el planteamiento del problema. En esta fase se desarrollan los objetivos y las preguntas de investigación. Además, se justifican la investigación y su viabilidad. En la tercera fase, es la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, en donde se define la revisión y la detección y obtención de la consulta literaria. Y luego de hacer esto, se extrae y se recopila la información de interés. Y por último, se construye el marco teórico. Fase número 4. Visualización del alcance del estudio. Es donde podemos definir si la investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, hasta qué nivel llega. En la fase número 5, elaboramos la hipótesis y definir la variable. Es el donde se establece la hipótesis, se detectan las variables. Se definen conceptualmente y operacionalmente las variables. En la fase número 6, el diseño de la investigación, que es seleccionar el diseño apropiado de la investigación experimental, pre-experimental y cuasi-experimental. El diseño se debe ser experimental. En la fase número 7, la definición y la selección de la muestra. En esta etapa se determina el inverso y se extrae la muestra. En la fase número 8, la recolección de datos. Se elabora el instrumento de medición y se aplica. Luego se calcula la validez y la confiabilidad del instrumento de medición. Por lo tanto, se codifican los datos y se crea un archivo que los contenga. En la fase número 9, que es el análisis de los datos, en este caso, esta etapa se seleccionan las pruebas estadísticas. Como siguiente, se elabora el problema de análisis y por último se desarrolla el análisis. En la fase número 10, elaboramos el reporte y sus resultados. Se expresan los resultados y se elabora un reporte de investigación. Al finalizar mi exposición, nos queda de antemano que decir gracias por su atención y les dejo una moraleja. Empieza ya. Saber crear mentalmente y no solo crear, sino creérselo para accionar lo que has creado, realidad humana. Sé consciente y activa tu superconciencia. Ya, actívate. Besos. Gracias a todos por su atención.